a dar comienzo a este webinar. Seguramente para quienes estuvieron viendo las redes sociales y siguiendo por ahí el grupo que tenemos de comunicación de Tecnom, están al tanto sobre el webinar del día de hoy. Para gran parte de nuestros clientes y de nuestro equipo es muy importante conocer cómo generar estas estrategias de redes sociales. Es un tema bastante recurrente que nosotros venimos teniendo dentro de nuestro día a día en Tecnom, y por eso nos parecía muy interesante poder invitar a Melina Campanella, que es directora de Not Ordinary Agency, es una agencia de marketing, tiene mucha experiencia en redes sociales y en el rubro, entonces nos parecía muy interesante que Meli nos pueda contar un poco acerca de cómo trabajar mejor y cómo generar estas estrategias que puedan generar que podamos crecer, ¿sí? En aprender cómo vender a través de redes sociales y en particular en el rubro automotriz. Así que ahora sí, la voy a presentar. Hola Melina, ¿cómo estás? Buenísimo, bueno, estoy muy contenta. Muchas gracias al equipo de Tecnom por convocarme. Hace muchos años que trabajamos juntos y particularmente el rubro automotriz fue el primer rubro en el que empecé a trabajar en mi vida en concesionario durante muchos años y pude aprender dentro del concesionario cómo se vive. En ese momento recién empezaban, imagínense, hace 14 años, recién empezaban las campañas de leads en ese momento en Meta a través de formularios de contacto y era como la manera de hacer campañas publicitarias y en Google Ads en los concesionarios, ¿no? Así que fui atravesando primero desde estar dentro del concesionario, estar en contacto permanente con los clientes, entender sus necesidades, entender un poco cómo venían esos datos y luego en el mundo agencia ya hace 13 años desde mi expertise y que vengo trabajando con muchos concesionarios, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Así que muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana de capacitación. Así que si les parece empezamos. Y voy a empezar con esta frase que me ha tocado vivir mucho y seguramente algunos de ustedes se sientan identificados si manejan equipos de marketing o equipos comerciales. Estos leads nos sirven, que es una respuesta que da muchas veces la fuerza comercial a los leads que otorga marketing, ¿no? Que trabaja el equipo de marketing y demás, y muchas veces seguramente se sientan identificados con que el equipo de marketing hace un trabajo impresionante para poder, y el concesionario también un esfuerzo económico muy grande para poder generar leads constantemente. Y después muchos, digamos, desde la fuerza comercial los terminan desactivando o no dándole seguimiento porque hay gran volumen. Y sabemos que seguramente dentro de esto solamente el 10% de leads es calificado. Dentro de este 10% de leads calificados tenemos, si vemos el lado positivo, tenemos un 90% de leads que llegan de las campañas que no son calificados. Entonces, esto es algo propio de todas las campañas, ¿sí? De las campañas de Google Ads, de las campañas de Meta. Muchas veces, si ustedes están corriendo campañas que sean a formulario o campañas a WhatsApp, y después vamos a ver una diferencia y les voy a dar mi recomendación en base a mi experiencia con respecto a eso. Pero si nosotros nos concentramos desde el modo positivo en cuanto vemos que el 10% de estos leads van a ser calificados, que generamos constantemente, y esto hablando solamente de la parte de performance, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de branding y la necesidad del concesionario de estar constantemente generando este tipo de campañas. Desde lo que es ese 10% de leads calificados, tenemos que saber que si los sabemos trabajar, si trabajamos en equipo con la fuerza comercial, esto puede hacer crecer en 4.2x el retorno de las campañas que ustedes están gestionando. Entonces, en este punto creo que tenemos que entender desde dónde van a venir esos leads y cuando comienzo a trabajar con algún cliente, ya sea concesionario, ya sea real estate, que son dos rubros que gestionan una inversión muy fuerte en datos constantemente y mensualmente, tenemos la primera conversación que tengo con mis clientes cuando empezamos es, mira, seguramente el 10% de los leads van a ser calificados, el 90% no. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar ese 90% para hacer que cada vez sean más calificados y que a la fuerza comercial solamente le ingrese este 10%? Un poco del contexto del mercado automotriz por McKinsey, que es una de las consultoras globales más importantes, está hasta el 2024
En Argentina se generaron 563.000 unidades patentadas, tuvo un 31% de crecimiento interanual. Fíjense, digamos, lo que es, cómo va creciendo en un contexto que cada vez está más retroactivo. En Argentina, como sin embargo la venta de autos crece. Bueno, sin hablar obviamente con la disrupción que tuvimos en el mercado de este año, con el ingreso de autos chinos y la masividad que se está gestionando y lo difícil que está competir para muchas marcas en este momento contra este tipo de competidores y de players que están ingresando al mercado. El 68% de estos compradores investigan online y esto creo que es algo que ya me cansé de decirlo, es una métrica que tenemos que traer, pero que todos ustedes saben, les llegan leads, les llegan datos, saben que la gente no va primero al concesionario. Cuando la persona pasó por el concesionario es porque realmente ya consultó con vos, con 5 competidores tuyos y terminó decidiendo que te iba a ir a ver y haciendo un test drive o que quería ir a ver el auto en ese momento. Entonces, a partir de esto, también entender el ciclo, ¿no? El ciclo promedio de la decisión de compra, cuando una persona ya está metida, que está averiguando precios, que está averiguando por un plan, por ejemplo, ya sabemos que más o menos son 22 días, un mes, la tasa promedio de compra. Pero lo importante acá es entender cuáles son los canales para una estrategia de alto impacto y poder recibir esos datos de una manera que tengan una mejor calificación. El 84% de la gente que efectivamente termina haciendo una compra usan Google o YouTube como primer punto de contacto en la búsqueda de vehículos. Muchas veces pensamos en Meta y si seguramente les pregunto la calidad del dato que venga de Google versus la calidad del dato que venga de Meta, seguramente ustedes me hablarán de que Meta trae mucho volumen, pero mucho menos calificado. Y Google y YouTube seguramente traigan leads más costosos, pero con una calificación mucho mayor. ¿Y por qué es esto? Propiamente porque estamos impactando en momentos en donde el consumidor está o buscando la competencia o buscando particularmente el auto y la marca que nosotros vendemos. En YouTube está haciendo una búsqueda específica si trabajamos bien ese tipo de campañas que lo redirige a nuestra landing. Entonces tuvo que ver previamente 3, 4 segundos de un video para poder llegar. Y en Meta estamos generando una oportunidad de conversación. Seguramente la mayor parte de los mensajes que le lleguen es hola precio, hola info y el 90% se queda ahí, hola, información de qué necesitas, hola, precio de qué auto y seguramente no les contesten. Y esto a la fuerza comercial le genera obviamente un enojo porque están todo el día respondiendo leads que seguramente el 90% no lleguen a ningún puerto. Pero bueno, siempre tratamos de trabajar en qué pasa con ese 10%, cómo lo transformamos en un 15%. El 61% de los usuarios completa el formulario de leads en mobile. Esto es fundamental y ahora vamos a ver por qué uno de los factores claves en cualquier estrategia de alto impacto. El 47% abandona si el tiempo de respuesta del concesionario supera los 30 minutos. Esto es como una clave fundamental que tenemos que tener en cuenta y es uno de los factores más importantes porque marketing puede hacer una muy buena estrategia, puede eficientizar el presupuesto, pero si los leads no se contestan rápido, tenemos un factor importantísimo y vamos a ver cómo se puede resolver hoy en día. Y 3.7 mayor conversión cuando el lead es contactado en los primeros 5 minutos. Esto es un insight de HubSpot, State of Marketing. HubSpot es, digamos, una plataforma a nivel mundial que genera este tipo de reportes constantemente. Y esto no sucede solamente en Argentina, sucede en un contexto global. Estos KPIs, estos informes son claves para poder entender el contexto y dónde nos estamos metiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para que realmente un lead entre recontra calificado al CRM? Primero, tenemos que trabajar en audiencia segmentada. Y ustedes me dirán, bueno, pero ahora la segmentación, y si yo les pregunto y se los dejo 2 minutitos para que lo piensen y después hacemos un doble clic, ¿de qué parte la segmentación? Si nos remitimos algunos años atrás, esa segmentación definíamos con el concesionario y el equipo de marketing, bueno, vamos a buscar hombres y mujeres de tal edad que tengan estos intereses, que tengan este poder adquisitivo y hoy no se segmenta de esa manera en la plataforma de Meta, por ejemplo. Hoy la segmentación
la da el contenido. El contenido es nuestra clave principal para generar estrategias de alto impacto. Si ustedes creen que generando placas estáticas con el auto, el plan y el precio vamos a generar leads de calidad, la respuesta es no. Vamos a estar trabajando obviamente en leads que sean baratos, seguro. Vamos a estar yendo a una estrategia de volumen que puede convertir, obviamente, y nos puede ser rentable una estrategia de volumen sin dudas, pero vamos a estar con la fuerza comercial respondiendo 2.000 leads por mes en donde estemos cerrando quizás un 5% de esos datos. ¿Y qué pasa con todo el volumen que gestionamos todos los meses y que fuimos generando todos los meses? ¿Cómo los trabajamos posteriormente? Digamos, ¿cómo convertimos que esos leads se conviertan en una visita y empezar a armar nuestro embudo de marketing y nuestro embudo comercial? Entendiendo cuáles son los touch points con los cuales tenemos que impactar al consumidor a través de cada una de las etapas de ese embudo. Fíjense que nosotros seguramente entre el 4% de ese 100% de leads termine en una visita al concesionario, que es lo que nosotros queremos lograr. Y acá hago un doble punto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces terminamos atribuyendo el dato a campañas de Google Ads o campañas de leads, pero cuando se trabaja en llevar tráfico al punto de venta físico, en algún punto, en hacer que la gente venga a conocer nuestro concesionario, no podemos depender únicamente de las campañas. Y acá está el factor clave que les hablaba recién. Hoy el contenido no es opcional. Crear contenido todo el día adentro del concesionario no es una opción si ustedes quieren rentabilizar de una mejor manera sus campañas, si ustedes quieren vender más, si ustedes quieren crear marca, no es opción. No es una opción no crear contenido constantemente. Ustedes tienen que estar frente a la cámara, que contar, que mostrar el auto. Esa placa estática que generaba el equipo de diseño o el equipo comercial para la agencia o para el equipo de marketing interno, en donde poníamos plan de ahorro, entra con, no sé, $1.000 y pagan 60 cuotas tu auto. O llévate tu 0 kilómetro al mejor precio del mercado, entrega inmediata. Eso no funciona más. Eso, digamos, cada vez va a tener menos impresiones, más CTR, menor CTR, mayor costo por clic y mayor costo por lead, obviamente. Entonces, ahí lo que tenemos que empezar a pensar es que nuestro principal punto de contacto con esos consumidores para que descubran nuestra marca, para que la plataforma segmente de una manera correcta y para que, en definitiva, se termine generando buenos datos interesados y que la gente que termina hablando y que entra al CRM de Tecnom sea interesado, tiene que ser una segmentación a través de contenido. Tiene que ser contenido de valor que ustedes le estén generando a los usuarios para lograr ese 4 y 8%, bueno, en algunos casos, de usuarios hipercalificados que vengan a nuestro punto de venta, que vengan al concesionario, que prueben el auto, que puedan hablar cara a cara, que puedan cerrar un plan de ahorro quizás en el teléfono en ese momento. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el principal punto de interés con el consumidor y el principal punto de segmentación y la estrategia clave en una estrategia de alto impacto es el contenido, ahí vamos a empezar a cambiar seguramente la estrategia que estemos gestionando hasta ahora. Dentro de lo que son leads generados, vamos a estar trabajando seguramente en un 2 o el 4% de leads hipercalificados, ¿no? Que era lo que veíamos anteriormente, este 100% que vino ingresando. Y estos leads calificados, pudiendo entender cuánto es realmente, nosotros miramos dos KPIs, uno que tiene que ver con cuál es el lead, el costo por lead generado, que puede estar seguramente dentro de lo que son $2, $3, y cuál es el costo del lead calificado realmente, que ya asciende a $50 seguramente, $100 podemos llegar a pagar por un lead calificado. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo autos de $30,000, $40,000, $50,000, $100,000 en algunos casos con una estrategia de leads. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en todo este embudo para lograr que el lead calificado sea menos costoso y tenga mayor volumen? Que es un poco lo que tenemos que empezar a trabajar. Estos puntos, si pudiéramos entender un flow de lead to sale, tenemos como varias etapas, ¿no? La campaña digital, la landing page,
que nos va a recontra precalificar los contactos. El webhook y las APIs que van a hacer que los contactos ingresen directamente a Tecnom para que su fuerza comercial los pueda trabajar. El CRM de Tecnom que nos va a permitir hacer todo el seguimiento automático de estos datos y poder entender cuál fue el ciclo de vida de ese consumidor. Trabajar en unas alertas al vendedor entendiendo que esos leads son calificados hasta el cierre. Ahora, ¿cómo podemos trabajar y maximizar esa conversión en Tecnom? Me parece que es una de las claves. Ya hablamos de cómo generamos leads de mayor calidad y ahora cómo hacemos para trabajar esos leads y maximizar la conversión. Lo primero tiene que ver, obviamente, con un lead scoring automático. Veía hace algunos años que los equipos comerciales agrandaban el equipo para poder hacer frente a la cantidad de leads que se estaban generando, porque obviamente esa estrategia de volumen después terminaba generando cierta tasa de conversión y era lo que traía las ventas, ¿no? Pero ahora, digamos que poder trabajar con las herramientas de inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con los agentes y un trabajo que permita optimizar el trabajo que se venía haciendo, que digamos era trabajo como que se desperdiciaban horas hombres porque humanamente no es posible hacerle frente a 3.000 leads que se generen por mes y estar haciéndole los follow-ups que requieren, ¿no? Ese seguimiento que requiere cada dato de escribirle 3, 4 veces. Entonces, acá hay algo muy importante que toda la parte de lead scoring, que es esa precalificación del dato, tenemos que trabajarlas con diferentes agentes que nos permitan, obviamente, ingresar a los usuarios, a los vendedores, alertas solamente de leads calificados y dejar que los agentes de inteligencia artificial trabajen por nosotros. Y dentro de esta estrategia también poder trabajar con diferentes UTMs. Para los que no saben qué es un UTM, es un pedacito de código que va traqueando cuáles son las mejores campañas sobre las cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos que mapear las campañas y el anuncio en diferentes campos custom de Tecnom, obviamente, para poder medir el CPL real por cada pieza creativa. Entonces, es tan importante el contenido y tan importante o igual de importante cómo nosotros vamos a medir ese contenido que estamos creando. ¿Para qué? Para poder entender en dónde invertir más. Veo muchas veces en concesionarios, en real estate, que tienen como una estrategia bastante similar, que invierten y se fijan qué campaña es la que le da menor costo por lead e invierten más dinero en esa campaña, Pero lo que debemos entender en realidad es, ¿esta es la campaña que está trayendo leads calificados o solamente me trae volumen a bajo costo? Quizás hay una campaña que el lead me está costando no $2, me está costando 15, pero la única venta que cerré en el mes vino de esa campaña. Entonces, ojo, tenemos que poder traquear estas UTM si estuviéramos por aquí para poder entender cuál es la campaña que efectivamente en Tecnom nos informa que nos está generando mayor resultado, que nos está generando leads recontra calificados para poder seguir trabajándolos. Y además, darle esa información, devolverle a Meta la información de que esta campaña trae leads calificados para que Meta pueda seguir trabajando sobre ese anuncio. Y así como les digo, utilicemos agentes de inteligencia artificial para hacer toda la parte de lead scoring, también les digo, no dejemos en manos de Meta y la inteligencia artificial al 100% de los públicos advantage, todo lo que tiene que ver con mostrar el contenido. ¿Por qué? Porque Meta, por ejemplo, si identifica que en una campaña de leads este contenido, un contenido X, está generando 500 leads a $2 y este contenido me está generando 50 leads a $15, va a priorizar el presupuesto en el que genera más volumen a menor costo. Pero puede ser que eso no sea lo que me esté vendiendo, que es lo que les decía recién. Entonces, no dejemos todo en manos de la inteligencia artificial, estemos encima de las campañas. Si ustedes trabajan con agencias, trabajen con sus agencias en entender cuáles son efectivamente esas campañas que están generando estos leads hipercalificados y distribuyan el presupuesto de una manera eficiente. Lo cual no quiere decir que no tenemos que tener una estrategia de volumen. Seguramente el volumen tenga sentido para ustedes, pero así como generamos una estrategia de volumen, vayamos a un volumen un poquito más calificado, trabajando efectivamente en el contenido, el mostrar el auto, en mostrar el diferencial y entender cuáles son las campañas que están trayendo ese tipo de segmentos. Hago mucho hincapié, y lo van a ver a lo largo de toda la presentación,
que la tasa, el SLA, que es el Service Level Agreement, el acuerdo que ustedes hacen en algún punto con sus clientes o sus potenciales clientes de tiempos de respuesta, no puede ser menor, no puede ser mayor a 5 minutos. Sé que ustedes me van a mirar y me van a decir es imposible 5 minutos, pero este SLA, como sucede en Mercado Libre también, ustedes tienen bots respondiendo en Mercado Libre que hace que te baje la tasa de tiempo promedio de respuesta. Lo mismo debiera suceder para las campañas de WhatsApp. Y las campañas de formulario, ni que hablar, ¿no? Porque muchas veces corremos ese tipo de campañas de formulario porque la gente pasa 4 o 5 pasos hasta dejarte el dato y decís, si hizo esto, seguro está calificado, y van a ver que ustedes lo llaman a los 2 días o su agencia se los pasa a los 2 días y esa persona no respondió más. Por supuesto, porque siguió hablando con el que le respondió en menos de 5 minutos. El consumidor, cuando hizo clic en alguna acción, quiere la respuesta para ayer. Entonces nosotros tenemos que entender que ese es el contexto. Y entender también cómo es el Customer Life Cycle. Dentro de este Customer Life Cycle, que me encanta hablar de esto, tiene que ver con que el usuario, digamos, primero está pensando en qué es lo que quiere lograr, cuál es el auto que se quiere comprar, sabe que tiene cierto presupuesto y esto les debe pasar mucho para las marcas que son más masivas, ¿no? No hablando de marcas de alta gama, porque obviamente no mucha gente accede a esos mercados, pero en alta gama vos ya llegás con el auto que querés. Si voy a Audi, yo ya sé que quiero una Q3 o una Q5. Entonces voy a preguntar específicamente por ese auto. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar benchmarkeando concesionarios para poder entender cuál es el que mejor precio me ofrece y en menos tiempo me entrega. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de una conexión que si nosotros le hablamos a una persona que hizo un contacto en un largo periodo de tiempo, le contestamos 2 días después, iniciamos una conversación y esa conversación termina a los 2 días con que la persona no nos contestó más y estamos enviando mensajes de campañas salientes de WhatsApp todo el tiempo para poder recontactarlo y haciendo que nos bloqueen la cuenta de WhatsApp. Por esto, seguramente no logremos esta conexión que sí se logra con el usuario, ¿no? En menos de 5 minutos. Y también tener una estrategia omnicanal. ¿Qué quiere decir eso? La omnicanalidad de poder entender que le tenemos que brindar la misma experiencia al usuario, ya sea que nos haya hablado por Instagram, por Facebook Messenger, por WhatsApp, por formulario o que haya venido directamente al punto de venta a conocernos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que cada uno de esos datos puede ser una oportunidad y tener una capa intermedia entre esos datos que nos permitan trabajar en ese lead nurturing, en entregarle a los a la fuerza comercial leads mucho más calificados para que trabajen mucho más contentos y realmente hagan un esfuerzo en hacer un seguimiento de esos datos, seguramente sea donde vamos a estar trabajando en esta estrategia de alto impacto. Y volviendo un poco a el contenido como parte de una estrategia de alto impacto, ¿no? Cómo nosotros trabajamos en este contenido que no tiene nada que ver con las placas estáticas. Les quería poner un ejemplo de una persona que sigo mucho, de un concesionario Audi en zona norte, que me encanta. Después lo quise buscar y bueno, no encontré el ejemplo, pero seguro que están en el rubro, deben saber de quién les hablo, ni siquiera me acuerdo el nombre. Pero, digamos, yo estaba buscando un auto para comprarme, estaba viendo Audi y específicamente me empiezan a aparecer los videos de este vendedor, de este comercial, en donde este tipo te das cuenta que tiene años en el mercado, que conoce perfectamente cada Audi y no me empieza a hablar del producto, me empieza a hablar de si vos tenés una familia, si tenés hijos chiquitos, este es el mejor Audi que podés encontrar. Le habla al chico de 25 años que los papás le están regalando un Audi y le dice, si vos querés el Audi más fachero del mercado por $35.000, este es tu auto. Fíjense cómo esta estrategia en donde hay una persona enfrente, en donde le estamos hablando a una persona, en donde volvemos a este punto de conectar emocionalmente con ese consumidor, de entender quién es el buyer persona del otro lado y no estar solamente mostrando tu oferta. Tengo este producto por este precio y te lo financio de esta manera.
¿Vamos a generar leads? Sí. ¿Vamos a generar volumen? Sí. Pero no vamos a estar generando esa conexión que permita que la persona venga al punto de venta físico, que es lo que todos nosotros queremos para que pruebe el auto, para que lo vea, para que confíe en ustedes. Entonces, el contenido es parte, les diría, fundamental hoy en día. Si ustedes trabajan con agencias, y volvemos al slide número 1, en donde les dicen, estos leads no me sirven, son malos los datos que me estás otorgando, pero ustedes no lo están alimentando de contenido real, ustedes no se están poniendo frente a una cámara, no están contando los beneficios de comprar con cada uno de sus concesionarios, les aseguro que esos datos la agencia no va a poder hacer magia, porque lo que necesita la gente es la conexión emocional, es que les hablen a ellos, es que puedas trabajar específicamente en entender qué es lo que quieren, qué auto se ayorna a tu vida, a la vida de ese potencial cliente que estamos queriendo capturar. Hoy ya no vendemos autos solamente, tenemos que vender realmente la experiencia, tenemos que vender esa conexión de que una persona usa su auto para llevar a sus hijos al colegio, ir al trabajo, irse de viaje, los momentos que vivimos arriba del auto cantando canciones, yéndonos de viaje con nuestra familia, quedan en el recuerdo y son parte del momento que viven cada uno de ustedes también seguramente con sus familias. Entonces, hay que contarlo, hay que lograr esa conexión emocional que una placa estática de 180, de 1080 por 1080 no nos lo va a dar, y sí nos lo va a dar ponerse frente a la cámara, sí nos lo va a dar contar una historia por detrás. Una vez que contamos la historia, que definimos el presupuesto, que elegimos touchpoints hacia ese consumidor, sabemos que los datos son la ventaja competitiva, ¿no? Esto que les decía de poder entender cuáles son los KPIs que nosotros tenemos que trabajar. El CPL de Google Search, el CPL de Meta, Lead Ads, el CPL de las campañas de WhatsApp, el CTR de Google Search, cómo creamos nuestras campañas en Search específicamente, la tasa de conversión de la landing page, el tiempo de respuesta promedio de un lead. Digamos, lo que más lucho con los clientes que gestionan este tipo de campañas, porque realmente se ve una diferencia entre los clientes que hacen caso y honor al tiempo de respuesta y los clientes que no. El lead to venta y el costo por venta digital. No podemos mirar solamente si ustedes están a cargo de un equipo comercial o de un equipo de marketing o trabajan con las agencias específicamente, no podemos quedarnos solamente en este indicador del CPL de MetaLeads. Acá tenemos, bueno, obviamente algunos KPIs con un precio de mercado para que lo tengan y se lo lleven. Después les voy a compartir esta presentación. Pero fíjense todos los leads que nosotros miramos desde la agencia. No nos quedamos únicamente con las campañas de leads entendiendo el CPL. Miramos todas estas métricas que son las que nos van a poder permitir entender qué es lo que está pasando. Optimizamos los agentes de AI para poder trabajar en que a la fuerza comercial le llegue realmente un lead calificado y que los agentes de AI hablen como una persona, ¿no? Y que no parezca un bot. Estos agentes que están trabajando 24/7, tenemos que educarlos. Y muchas veces cuando empezamos a trabajar e implementamos los agentes, los clientes nos dicen, bueno, pero acá está fallando, no está respondiendo bien. Bueno, tenemos 2 puntos. Un agente de inteligencia artificial es como un junior que está entrando al equipo. Lo tienen que tomar como parte del equipo. Y un junior que entra al equipo, un comercial junior que está respondiendo, ¿cuánto tiempo le lleva educarlo, entrenarlo? Seguramente entre 3 y 4 meses. Lo mismo sucede con estos agentes, ¿no? Que además tienen una capacidad de aprendizaje muy rápido, siempre y cuando nosotros los podemos estar instruyendo constantemente de cómo tiene que responder, qué tiene que responder y marcarle sus errores para que realmente parezca humano. Nos pasa mucho con empresas en donde hoy viniendo para acá, que estamos en Montevideo, que hacemos un evento, viniendo a Montevideo estábamos analizando un agente de un cliente y le decía, hola, por favor, ¿me podés responder? Haciendo un follow-up, ¿me podés responder para que te pueda asesorar mejor? Y decíamos, ¿no es un poco fuerte que un comercial te diga, ¿me podés responder? Y veíamos que la gente le decía, sí, disculpame, estaba cocinando, mira, necesito esto, estoy buscando este auto. Y la gente le responde como si realmente fuera una persona. Entonces es ahí en donde pensamos, si igual un vendedor no contesta bien a veces, o te deja el teléfono para que lo llames, o ni siquiera contesta el dato, o no le hace los 4 seguimientos que hay que hacerle. ¿Por qué creemos que un agente de inteligencia artificial que está
respondiendo 24/7 porque tiene un pequeño error, no sirve. Bueno, eso es un punto que se los dejo para pensar. Y ya para ir cerrando y dejar estos 8 minutitos para responder sus preguntas, algunos insights que quiero dejarles y son aprendizajes que nosotros hemos tenido con clientes en concesionarios. La velocidad de respuesta incrementa la conversión por 4. El contenido como estrategia clave de segmentación, me lo escucharon decir en toda esta media hora que hablé sin respirar. La precalificación de leads con agente de AI incrementa por 3 las ventas. Al menos 3 follow-up para concretar una conversión, es decir, para seguir con ese lead calificado, que la primera conversión es tener un lead calificado, ¿no? Y web y redes sociales como primer punto de contacto antes de la presencialidad. Obviamente esto ya lo sabemos que ha cambiado de una manera abrupta. Así que bueno, si les parece, para continuar, de compartir pantalla y abro a preguntas y los escucho. Y te voy a preguntar una que hicieron casi al principio, pero que tenía que ver con qué métricas les pedís a los clientes que se miren semana a semana para saber si funciona o no funciona una campaña. Buenísima esa pregunta, me encantó. Lo primero que vamos viendo es el porcentaje semanal de leads calificados, ¿sí? Eso te diría que es como la clave principal. Obviamente ustedes ven, nosotros vemos todos los días la cantidad de leads que entran en la campaña, pero sobre todo porcentaje de leads calificados y también un KPI que medimos, que lo hacemos quincenal, es cuánta gente se acercó al punto de venta. Le ponemos mucho foco al funnel en ese punto, ¿no? Que nos parece clave para poder seguir desarrollando la estrategia, entendiendo si las campañas están funcionando bien, pero por sobre todas las cosas, porque nosotros trabajamos en el contenido con los clientes, hacemos la producción de contenido, trabajamos en el contenido con ellos y entender si el contenido fue acorde y el contenido que tenemos que hacer el mes siguiente lo hacemos enfocado en cuáles son las campañas que mejor lead calificados nos trajo. Bien, bien, buenísimo, súper claro. Y tengo otra pregunta. Bueno, primero voy a hacer por ahí un comentario que hace Belén en relación a algunos problemas que por ahí a veces tienen en cuanto a la configuración para poder tomar esas mediciones y cómo se vincula. Me pregunta si hay capacitaciones específicas para eso, para las configuraciones. Nosotros tenemos un artículo en donde se explica, no sé, Mary, si ustedes tienen también quizás algo. Te digo algo muy simple de hacer, que nos resuelve la vida. Bien, bien. Cada campaña de leads vos la podés configurar con un mensaje diferente. La mayoría de las agencias no lo hacen o la mayoría de los clientes no lo hacen o no lo saben si lo manejan internamente, ¿sí? Entonces, vos viste que la mayoría deja, hola, quiero info, hola, estoy consultando por esto. Tenés 2 maneras de hacerlo. Una, que te llegue específicamente el anuncio y lo podés hacer, entonces también el comercial ya sabe por qué auto le está preguntando o por qué plan le está preguntando. Y otra es que vos directamente podés configurar en el anuncio el mensaje que querés que llegue. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es poner un mensaje diferente con una palabra clave que conocemos nosotros y ustedes, obviamente, los clientes, en donde, hola, quiero consultar por este auto X1, ponele. Entonces ya sabemos cómo traquearlo directamente del anuncio. En Google Ads es mucho más simple. ¿Por qué? Porque vos pegás un píxel y si fuera por landing ya sabes cuánta conversión tiene, desde dónde viene, etcétera. Pero en Google Ads sí, lo que pasa, si vos lo derivas a tu sitio y termina en el widget de WhatsApp, ahí sí no vas a poder ver de qué campaña vino, porque todos te van a entrar con un solo mensaje que es, hola, vengo desde la web de Tecnom. Pero bueno, lo mejor sería como que complete un formulario que de todos modos son leads hipercalificados. Bien. Bueno, te hago otra pregunta que tenemos por acá. ¿Cuánto peso le das al contenido orgánico antes de invertir en social ads? Uy, bueno, hay un tema. Crecer orgánicamente es muy difícil. Lleva mucho tiempo, necesita inversión, por más que sea orgánico, a no ser que justo la pegues porque se te viralizó un reel. La verdad que es muy difícil crecer orgánicamente. Si vos querés escalar tus resultados, crearía ese contenido orgánico y si te funciona, tiene buenas visualizaciones y demás, lo utilizaría para las campañas de leads sin dudas. Pero es difícil crecer orgánicamente, pero con esto no estoy diciendo que dejen el orgánico de lado.
Con esto lo que pienso es, todo lo que hagan orgánicamente, piensen que pueden usar ese contenido para pauta. Entonces, seguramente van a trabajar mejor ese punto. Bien. A ver, tengo varias acá. Algunas son como personas que van confirmando todo lo que va diciendo Meli. Buenísimo. Muchos que van poniendo como que les pasa igual. Bien, tengo otra. Esto por ahí también es más que una pregunta, tiene que ver por ahí con lo que le sucede en particular. Dice, en nuestro caso publicitamos mucho en redes, pero hay un alto porcentaje que no responde. Sí, es lo que decía al Eh, principio. bien, Es propio de las campañas, es natural de las campañas, no es que tu campaña esté mal, yo lo que miraría, o sea, el 90% no te va a responder, porque la gente, viste, vos decís, pero ¿por qué perdés el tiempo? Pero tenés que ver qué pasa del otro lado, y te digo lo que pasa del otro lado. Yo estoy buscando comprar un auto, me aparece una publicidad, hago clic, de repente todos me van a aparecer todos tus competidores. Todos tus claro, competidores me van a mostrar no solo tu publicidad. La plataforma entendió que yo estoy buscando un auto para comprar. Entonces, te voy a mandar un mensaje a vos y a 10 competidores tuyos. Por eso yo digo, el que primero responde es el que realmente va a tener una ventaja competitiva. tal Eh, cual. ¿Yo en qué me enfocaría? Las campañas de leads son estrategias de volumen, ¿sí? Entonces, me enfocaría en crear un buen contenido, en saber que el 90% no me va a contestar siquiera y en entender si la métrica del porcentaje de gente que te responde está entre un 5 y un 10%. Y concentrarme también en el porcentaje de conversión. Entonces, nosotros cómo definimos cuántos leads necesito para un cliente. No es que pongo plata y veo si el lead está barato. No, Claro, identifico por cada campaña los leads que me generó, si me trajo ventas, tomo la tasa de conversión y ahí digo, tasa de conversión dividido cantidad de ventas que nosotros tenemos por 100 me da la cantidad de leads que necesito de esa campaña. perfecto. Bien. Te hago la última pregunta. ¿Cuál es el elemento creativo, según tu experiencia y sobre todo, bueno, como en relación obviamente al rubro automotriz, pero cuál crees que es el elemento creativo que tiene más peso en el CTR? Algo visual, que sea video, que sea Qué estático, el bueno, copy. buenísima esa pregunta. Sin duda es algo visual. Obviamente el call to action es clave para tener mejor CTR, pero te digo algo, que esa persona y todos, fíjense en su... Hay como muchos KPIs para evaluar un contenido, ¿no? La tasa de el retention rate, que es uno de los principales, la tasa de retención de ese video. El stop scroll es otro KPI. Tenía un montón para hablar de esto, pero tendremos que hacer otro webinar que con mucho gusto hacemos Sí, un webinar de contenido después. El stop scroll, el CTR efectivamente que tiene que ver con, si vos cumpliste estas primeras dos, el CTR va a ser alto. Entonces, si la gente se detuvo y lo medimos con stop scroll, si la gente tuvo una buena tasa de quedarse, básicamente significa eso, que se quedó en tu video, seguramente tengas una buena tasa de CTR. ¿Cuál es una buena tasa de CTR para concesionarias y campañas de leads? Más o menos entre 3 y 5%. Tengo clientes que tienen 8% de CTR. Es altísimo. Y volviendo un poco a contestar la pregunta específicamente, creo que tiene que ver con hablarle a cada buyer person, ¿sí? Y que termine con un call to action. Que ese contenido que vos estés mostrando tenga un storytelling, por más que ese video dure 30 segundos y que sepas específicamente a quién le estás contando lo que le querés contar y de qué manera vos le estás aportando valor para que esa persona deje ese contacto. bien. Bueno, muchísimas gracias, Meli. Ahí quedaron algunas preguntitas que las contestamos seguramente por correo. Bueno, Les voy solamente a presentar, por si les sirve también, una guía que armamos para integrar los formularios de meta con el CRM, por si alguien está justo en esta etapa, digamos, de configuración, pueden descargarla en este QR. Mientras te voy preguntando, vale. dice, mi pregunta es en base al CPL. ¿Cómo trabajan o Sí. recomiendan trabajar las campañas, por ejemplo, para campañas de venta directa? ¿Cómo solemos trabajar el CPL? Ahí definimos el CPL en función del ticket promedio del producto, ¿sí? Que eso es fundamental.
No sé si específicamente lo dice en autos, porque en autos, viste, se trabaja mucho campañas de leads, es la realidad. Campañas de leads y de Google que terminen convirtiendo. Bien, La realidad es que también trabajamos mucho cuando queremos llevar como tráfico al punto de venta físico, que sería el concesionario, trabajamos mucho en la estrategia de Google Ads, que lamentablemente no es que te permite medir efectivamente cuánta gente entró al concesionario y demás, que tratamos de medirlo y lo trabajamos muchísimo, pero bueno, se puede hacer como como que se puede inferir en algún punto, ¿no? Pero las campañas de Google Ads más para venta directa funcionan muy bien. Esa sería mi respuesta. bueno, ahora sí, Meli, muchísimas gracias por tu A tiempo, usted. súper claro todo lo que presentaste. Gracias también a todos los que participaron, que estuvieron muy buenas las preguntas también. No sé si querés agregar algo. No, de mi lado, lo que necesiten, me consultan por LinkedIn, seguramente contesto más rápido que por correo, si no, la contactan a Cami y a través de ellos también. La verdad que es un placer haber estado y participado en esta serie de capacitaciones que está haciendo Tecnom. Es una plataforma con la cual trabajo hace muchos años y que me da mucho gusto ver cómo crece constantemente, así que muchas gracias. Bueno, gracias y que tengan buen día.